La vida tiene una manera de enseñarnos sus lecciones más duras a través de las personas que más amamos. Durante 30 años, viví bajo la sombra de las expectativas de mi familia, viendo cómo mis sueños pasaban a segundo plano ante las necesidades de mi hermana. Pero a veces, el momento en que finalmente te defiendes se convierte en el momento en que toda tu familia se pone en tu contra. Soy Catalina, y esta es la historia de cómo comprar mi casa soñada hizo que mi familia se pusiera en mi contra, todo porque me negué a dejar que me quitaran una cosa más. Al crecer como la hermana menor, aprendí temprano que siempre sería la segunda. Marina, mi hermana, era la hija perfecta, 3 años mayor, infinitamente más encantadora y perpetuamente merecedora a los ojos de nuestros padres. Cada momento importante en nuestras vidas se desarrollaba como una actuación cuidadosamente guionada donde ella era la estrella, y yo era simplemente parte del elenco de apoyo. Las señales siempre estuvieron ahí, grabadas en mis recuerdos de la infancia como marcadores permanentes sobre vidrio. Navidad de 1999, Marina desenvolvió una costosa muñeca American Girl mientras yo recibí su equivalente de tienda de descuento. Se ven exactamente iguales, insistía mamá, pero todos sabíamos que no era así. Dulces 16, Marina recibió un Volkswagen Beetle nuevo con un gran moño rojo, mientras que yo heredé el viejo Honda de papá, con 140,000 millas y una tendencia a descomponerse incluida. Pero la vida tiene una manera curiosa de moldearte. Mientras Marina flotaba por la vida sobre el cojín del apoyo interminable de nuestros padres, yo me convertí en analista de inversiones. Algunos me llaman demasiado cuidadosa con el dinero, pero cuando has pasado toda tu vida viendo a alguien más recibir todo en bandeja de plata, aprendes a construir tu propio futuro, ladrillo a ladrillo, con cuidado. Durante los últimos 5 años, he tenido la suerte de rentar un apartamento de una habitación de los padres de mi mejor amiga Paula a mitad del precio del mercado. Mientras mis colegas bromeaban sobre mi estilo de vida frugal, llevar el almuerzo de casa, tomar transporte público, rechazar salidas costosas, yo estaba construyendo silenciosamente algo más grande. Algo que era solo para mí. Mientras tanto, Marina siguió el guión perfecto de nuestros padres. Se casó con Fernando justo después de la universidad, y rápidamente empezaron a tener hijos. Ahora tienen 3, Luna tiene 8 años, Mateo tiene 5, y el pequeño Milito tiene 2. Hermosos niños, todos ellos, pero Marina nunca pierde la oportunidad de recordarle a todos lo apretados que están en su apartamento rentado, lo difícil que es manejar 3 niños en un espacio tan pequeño. Cuando mi empresa hizo permanente el trabajo remoto después de la pandemia, vi mi oportunidad. Años de ahorro cuidadoso finalmente se habían sumado lo suficiente para el enganche de una modesta casa de campo. Lo que no me di cuenta era que mi familia ya había hecho planes para mi dinero, planes que no incluían mis propios sueños. Recuerdo estar sentada en mi escritorio esa tarde, desplazándome por listados de bienes raíces, cuando la llamada de mi madre interrumpió mi flujo de trabajo. Su momento, como siempre, fue impecable. Catalina cariño, no olvides que te esperamos para cenar el sábado, anunció, su voz llevando ese tono familiar de orden disfrazada de gentil recordatorio. Marina y Fernando vienen con los niños, y por favor trata de llegar a tiempo por una vez. Ese sábado, llegué a la casa suburbana de mis padres exactamente a las 5:05 de la tarde. La minivan de Marina dominaba la entrada, obligándome a estacionarme en la calle, un pequeño detalle que de alguna manera se sentía simbólico de toda mi vida. Antes de que llegara a la puerta principal, el caos dentro se derramaba en el aire de la tarde, las risas chillonas de Luna y Mateo, los balbuceos de bebé de Milito, la sinfonía de una familia que siempre parecía completa sin mí. Catalina ya llegó, anunció Marina cuando entré, apenas levantando la vista de su batalla para convencer a Milito de que el puré de papas era comestible. Los niños apenas registraron mi presencia, perdidos en su propio mundo de fantasía y travesuras. Mamá zumbaba alrededor de todos como una directora bien practicada, mientras que papá ya se había instalado en su silla favorita, el periódico creando una barrera entre él y el caos. Todo se está poniendo tan caro estos días, se quejó papá desde detrás de su fortaleza de papel. ¿Has visto el precio de la gasolina? Es un robo, eso es lo que es. Ni me digas, intervino Fernando, sirviéndose otra porción de la lasaña de mamá. Y mi jefe, qué pedazo de trabajo. Ayer llega, cambia completamente el cronograma del proyecto sin siquiera consultar al equipo. ¿Quién hace eso? Marina asintió con simpatía mientras luchaba con el babero de Milito. Al menos tú puedes salir de casa.
Intenta estar atrapada en un apartamento pequeño todo el día con estos tres. Aproveché el caos familiar para revisar mi teléfono bajo la mesa. Ahí estaba, esta perfecta casita que había estado observando. 2 habitaciones, una espaciosa cocina y un hermoso jardín. El precio estaba justo en mi rango. Estaba tan absorta en las fotos que no noté que mamá me observaba hasta que habló. Catalina, ¿qué es tan interesante en ese teléfono? Apenas has tocado tu comida. Todos los ojos se volvieron hacia mí, y sentí que mis mejillas se calentaban ligeramente. Podría haber inventado algo sobre el trabajo, pero por alguna razón, tal vez era el momento, tal vez era el destino, decidí ser honesta. En realidad, dije, estoy mirando casas. Estoy pensando en comprar una pronto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los niños parecieron sentir que algo había cambiado. El tenedor de Marina se detuvo a mitad de camino hacia su boca, y las interminables quejas de Fernando sobre su jefe murieron a media frase. «¿Comprar una casa?», repitió mamá, como si hubiera anunciado planes para colonizar Marte. «¿Tú?». «Bueno, sí», dije, ya arrepintiéndome de mi franqueza. «Solo estoy viendo opciones por ahora, nada definitivo». «¿Qué tipo de casa?», preguntó Marina, su voz extrañamente aguda. «¿Dónde?». Intenté redirigir la conversación. «Oye mamá, esta lasaña está increíble». «¿Cambiaste tu receta?». Pero podía sentirlo, las ruedas girando en sus cabezas, los pensamientos no expresados casi visibles en el aire. Mis padres intercambiaron una de sus miradas significativas, mientras Marina seguía lanzando miradas a Fernando. El caos habitual de la cena se reanudó eventualmente, pero algo había cambiado. El resto de la noche se sintió desequilibrado, como si todos estuvieran interpretando sus roles habituales pero con sus mentes en otra parte. Pasó una semana, y casi había olvidado la extraña tensión en esa cena familiar. Casi. El trabajo me mantuvo ocupada, y mis noches estaban llenas de investigación sobre tasas hipotecarias e impuestos sobre la propiedad, el tipo de planificación cuidadosa que se había convertido en mi segunda naturaleza. Entonces mi teléfono comenzó a vibrar con el identificador de llamadas de mi madre durante una reunión de Zoom. 1 vez, 2 veces, 3 veces. La persistencia era reveladora, mamá nunca podía manejar ser ignorada. Durante mi pausa para el almuerzo, finalmente le devolví la llamada, esperando algún tipo de emergencia dada su determinación. Su voz estalló a través del altavoz, eléctrica con una emoción que hizo que mi estómago se retorciera con instintiva cautela. «Catalina, por fin. Encontré la casa perfecta para ti. No vas a creer lo perfecta que es», apenas hizo una pausa para respirar. «Malena, ¿te acuerdas de Malena de la iglesia?». Me contó sobre esta propiedad en su vecindario. «Es absolutamente ideal». Dejé mi sándwich a medio comer y presioné mis dedos contra la sien, sintiendo que ya se construía un dolor de cabeza familiar. «Mamá, ni siquiera he pedido ayuda para encontrar una casa». Pero ella ya estaba en pleno vuelo, imposible de interrumpir. «Tiene 4 habitaciones, no, 5. La habitación principal es enorme, y hay estas adorables habitaciones para niños con closets integrados. Ah, y el patio trasero. Ya tiene un área de juegos instalada. ¿Puedes creerlo? Y la ubicación es perfecta, a distancia caminable de la escuela primaria Santa María y la biblioteca pública». «Mamá», finalmente logré interrumpir, tratando de mantener mi voz suave pero firme. «Aprecio que pienses en mí, pero eso no es lo que estoy buscando en absoluto». Hubo una pausa al otro lado, el tipo de silencio pesado que precede a una tormenta. «¿Qué quieres decir?». Tomé un respiro profundo, estabilizándome. «Estoy buscando algo completamente diferente. Quiero una pequeña casa de campo, algo acogedor solo para mí. No necesito múltiples habitaciones para niños ni un área de juegos». «No seas ridícula», dijo bruscamente, su emoción convirtiéndose en algo más duro. «No puedes pensar solo en ti. Necesitas planear para el futuro. Esta casa es perfecta. Malena dice que los dueños están motivados para vender rápidamente. Sé lo que funciona para mí», dije firmemente, sintiendo que algo dentro de mí se enderezaba, se fortalecía. «Quiero un lugar tranquilo en el campo donde pueda trabajar desde casa. Eso es lo que estoy buscando».
Hizo un sonido de disgusto que recordaba de la infancia, el sonido que siempre precedía a la decepción en mis elecciones. Bueno, no vengas llorando conmigo cuando te des cuenta de que tenía razón. La línea se cortó. Me quedé mirando mi teléfono, sintiendo una mezcla de frustración y esa vieja y familiar culpa. Pero no tuve mucho tiempo para reflexionar porque mi teléfono vibró con un mensaje de Marina. Luego otro. Y otro. Cada uno era un nuevo listado de casa, enormes casas familiares en la ciudad, de 4 a 6 habitaciones, múltiples baños, patios enormes, todas cerca de escuelas y parques. Gracias, pero en realidad estoy buscando algo más pequeño en el campo, escribí en respuesta. La respuesta de Marina fue inmediata, pero estas son ofertas tan buenas. Mira esta, incluso tiene una suite para suegros. Durante las reuniones de la tarde, mi teléfono siguió vibrando con mensajes de Marina, cada uno otro listado de casa, cada una más grande y más orientada a la familia que la anterior. Después del 20º listado, dejé de revisar. En cambio, llamé a Isabela Castillo, una agente de bienes raíces que había encontrado a través de reseñas positivas en línea. Tenía una reputación de realmente escuchar a sus clientes, algo que desesperadamente necesitaba en ese momento. Quiero algo pequeño y acogedor, le expliqué a Isabela, sintiendo que se levantaba un peso solo por ser escuchada. Una casa de campo, pero no demasiado lejos de la ciudad. Una buena conexión a internet es imprescindible ya que trabajo desde casa la mayoría de los días. Tal vez un pequeño jardín donde podría cultivar algunas hierbas y verduras. Cuando le dije mi rango de presupuesto, sus ojos se iluminaron con entusiasmo genuino, no la emoción manufacturada que mi madre había mostrado. Creo que podría tener exactamente lo que estás buscando. Acaba de salir al mercado ayer. ¿Quieres ir a verla este fin de semana? En el momento en que el auto de Isabela giró hacia el camino de grava, algo profundo dentro de mí cambió, hizo clic, se asentó en su lugar. La casa se alzaba ante nosotros, una encantadora cabaña de 2 habitaciones con revestimiento blanco y contraventanas verde oscuro que parecían susurrar, bienvenida a casa. Un porche envolvente albergaba 2 mecedoras que de alguna manera ya se sentían mías, mientras que maduros árboles de arce proporcionaban sombra moteada a través del jardín delantero. Adentro, la luz del sol se filtraba a través de grandes ventanas hacia un área de estar de planta abierta, pintando cálidos patrones a través de pisos de madera que habían sido amados pero no desgastados. La cocina era pequeña pero actualizada, con encimeras de madera maciza y nuevos electrodomésticos que brillaban con posibilidades. Una chimenea de leña dominaba una pared de la sala de estar, y ya podía imaginarme acurrucada allí en las noches de invierno, viendo caer la nieve afuera. Arriba, 2 habitaciones de tamaño modesto y un baño completo con una bañera con patas hablaban de tiempos más simples, de espacios que estaban destinados a refugiar más que a impresionar. Pero fue el solario en la parte trasera de la casa lo que selló mi destino. Ventanas en 3 lados daban a un jardín bien cuidado con canteros elevados y un pequeño invernadero, la luz de la tarde creando una catedral de vidrio y cosas crecientes. La dueña está motivada para vender rápidamente, mencionó Isabela mientras estábamos en el solario. Está dispuesta a ofrecer un 5% de descuento por un cierre rápido. No dudé. La quiero. La siguiente semana fue un torbellino de papeleo, solicitudes de hipoteca y negociaciones. Di un enganche más grande de lo requerido para mantener los pagos mensuales cómodos. Cada noche, me quedaba dormida mirando fotos de mi futura casa, imaginando dónde pondría mis muebles, planeando qué plantaría en el jardín. Cuando todo estuvo firmado y oficial, me sentía como si caminara en el aire. A pesar de sus intentos previos de influir en mi decisión, no podía esperar para compartir mis noticias con mi familia. Alguna parte de mí, tal vez la parte que todavía creía en los cuentos de hadas, esperaba que vieran mi alegría y la compartieran. El siguiente sábado, conduje a la casa de mis padres para la cena, prácticamente vibrando de emoción. Marina y Fernando ya estaban ahí con los niños, como de costumbre. Nos sentamos para cenar, y mamá sirvió su tradicional rostizado. Las quejas y conversaciones habituales flotaban alrededor de la mesa, el último drama laboral de Fernando, las luchas de Marina con los horarios escolares de los niños, los comentarios de papá sobre la economía. Entonces mamá se volvió hacia mí con una sonrisa que hizo que mi estómago se contrajera. «Ah, Catalina, qué bueno que estás aquí. Justo estaba hablando con Silvia, la vecina, está vendiendo su casa. ¿Te acuerdas de la casa de Silvia? Está dispuesta a darnos,
quiero decir, darte, un buen precio. Deberías realmente considerar. En realidad, interrumpí, incapaz de contenerme por más tiempo, ya compré una casa. El tintineo de los cubiertos contra los platos se detuvo abruptamente. La voltereta de luna en el fondo se detuvo a medio giro. El silencio era absoluto, lo suficientemente espeso para cortarlo con el cuchillo que colgaba olvidado en la mano de mi padre. Tomé un respiro profundo, sacando fuerza de la alegría que me había traído hasta aquí. Es esta hermosa cabaña a unos 40 minutos fuera de la ciudad, continué, mi voz llena del entusiasmo que no podía, ni quería, contener. 2 habitaciones, el solario más increíble, e incluso hay un pequeño invernadero en el patio trasero. La dueña anterior tenía estos hermosos canteros elevados, ¿sí? ¿Estás loca? El puño de papá golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron, los vasos de agua tambaleándose peligrosamente. Nunca lo había visto tan enojado, ni cuando elegí una universidad diferente a la planeada, ni cuando cambié de carrera, ni siquiera cuando rechacé a ese buen muchacho de la iglesia con quien había intentado emparejarme. Milito empezó a llorar ante el ruido repentino, su pequeña cara arrugándose de confusión y miedo. Yo, ¿qué? Tartamudeé, completamente desconcertada por su reacción. La emoción que me había sostenido momentos antes se convirtió en plomo en mi estómago. ¿Cómo te atreves? La cara de mamá se había vuelto de un alarmante tono rojo, sus manos agarrando su servilleta como si fuera el último hilo de su compostura. ¿Cómo te atreves a comprar una casa sin consultarnos primero? Después de todo lo que te mostramos, todas esas casas familiares perfectas que encontramos. Me sentía como si hubiera dado un paso repentino hacia una realidad alternativa bizarra donde arriba era abajo y nada tenía sentido. ¿Por qué tendría que consultarlo sobre comprar mi propia casa con mi propio dinero? Porque lo teníamos todo planeado, mamá prácticamente gritaba ahora, su voz alcanzando ese tono que solía hacerme encoger cuando era niña. Pero ya no era una niña. La casa de Silvia hubiera sido perfecta, aquí mismo en el vecindario, con suficiente espacio para todos. Espacio para todos, repetí lentamente, sintiéndome cada vez más confundida. Solo voy a vivir yo ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá y papá intercambiaron miradas mientras Marina se sentaba allí con una expresión inquietantemente tranquila. Fernando de repente estaba muy interesado en su plato, empujando los chícharos como si contuvieran los secretos del universo. En realidad, Catalina, dijo mamá en un tono que me heló la sangre, el plan era que Marina, Fernando y los niños vivieran ahí contigo. Me quedé mirándola, esperando el remate. No llegó. Perdón, que, logré articular. Marina sintió como si esto fuera lo más natural del mundo, como si estuviéramos discutiendo sobre prestar un suéter en lugar de comandear mi vida entera. Estamos tan apretados en ese apartamento, Catalina. Es realmente difícil para los niños. Sonrió, dulce y razonable, justo como cuando éramos niñas y me convencía de renunciar a mis juguetes porque ella los necesitaba más. Y como no tendríamos que pagar renta ni servicios, finalmente podríamos empezar a ahorrar algo de dinero. Miré alrededor de la mesa, de rostro en rostro, esperando que alguien sonriera, que dijera, te atrapamos, que estallara en risas. Pero todo lo que vi fueron expresiones mortalmente serias, la severa desaprobación de papá, la ira justiciera de mamá, la expectativa con derecho de Marina, la incómoda evasión de Fernando. La habitación parecía girar ligeramente mientras el impacto total de sus expectativas me golpeaba. Todos se habían sentado ahí durante semanas, planeando mi futuro, decidiendo cómo debería gastar mi dinero, trazando mi vida sin siquiera considerar una vez lo que yo quería, o incluso pensar que deberían preguntarme al respecto. En ese momento, 30 años de momentos similares me golpearon como una ola, cada vez que mis sueños habían sido secundarios, cada vez que mis necesidades habían sido una ocurrencia tardía, cada vez que se había esperado que me hiciera a un lado para que Marina pudiera brillar. Ustedes, luché por formar palabras, mi garganta apretada con décadas de dolores no expresados. ¿Todos ustedes simplemente asumieron que compraría una casa para que viviera la familia de Marina? Pues claro, mamá levantó las manos como si yo estuviera siendo particularmente obtusa. Eso es lo que hace la familia, nos ayudamos unos a otros. Ayudarnos unos a otros, repetí incrédulamente, mi voz elevándose con cada palabra. Esto no es ayudar, esto es esperar que yo proporcione vivienda para 5 personas sin siquiera preguntarme.
Estás siendo egoísta, dijo Marina, su fachada tranquila agrietándose ligeramente. Su voz tomó ese tono quejumbroso familiar que había usado desde la infancia cuando quería algo mío. ¿Sabes lo difícil que es para nosotros en ese apartamento tan pequeño? Luna y Mateo tienen que compartir habitación, y la cuna de Milito está en nuestro dormitorio. No es justo para los niños. Me sentía como si me estuviera ahogando y enloqueciendo al mismo tiempo, como si hubiera tropezado en algún universo paralelo donde el comportamiento de mi familia tenía sentido para cualquiera excepto ellos. El comedor que había albergado innumerables cenas familiares de repente se sentía sofocante, las paredes cerrándose con el peso de sus expectativas. «Necesitas cancelar esta compra ridícula inmediatamente», exigió mamá, su voz afilada con la autoridad que había ejercido toda mi vida. «Llama a tu agente de bienes raíces el lunes a primera hora. La casa de Silvia todavía está disponible, y es perfecta, aquí mismo en el vecindario, cerca de todas las buenas escuelas y jardines de niños». No. Me levanté de la mesa, mi silla raspando contra el piso. La palabra salió más fuerte de lo que esperaba, alimentada por décadas de frustración contenida, de protestas tragadas, de sueños postergados por la conveniencia de alguien más. Se sintió como la primera palabra real que había pronunciado en 30 años. El comedor estalló en caos. Mamá saltó de su silla, agitando los brazos como una directora dirigiendo una sinfonía de culpa. La voz de papá retumbaba sobre la de todos los demás, los niños empezaron a llorar, captando la tensión que crepitaba por la habitación como un relámpago. «Pero estaremos tan apretados», se lamentó Marina, como si no me hubiera escuchado en absoluto. «¿Sabes lo difícil que será llevar a los niños a la escuela desde allá? Luna tiene ballet los martes, Mateo tiene fútbol los jueves». Me giré para enfrentar a mi hermana, algo dentro de mí finalmente, irrevocablemente rompiéndose. «No van a estar apretados en ningún lado porque no van a vivir en mi casa. Ninguno de ustedes. Nunca. ¿Está lo suficientemente claro para ti?» La habitación quedó en silencio. Todos me miraban como si me hubiera crecido una segunda cabeza, el shock con derecho en sus rostros casi cómicos si no fuera tan desgarrador. La niña pequeña en mí, la que siempre había tratado de complacerlos, quería encogerse. Pero la mujer en la que me había convertido, la que había construido sus sueños ladrillo a ladrillo cuidadoso, se mantuvo firme. «Catalina», jadeó mamá, agarrando sus perlas como un personaje en algún drama exagerado. «¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia hermana?» Esa palabra, cruel, me golpeó como un golpe físico. Cruel. Todos estos años de ceder, de hacerme a un lado, de hacerme más pequeña para hacer espacio para los sueños de Marina, ¿y yo era cruel por finalmente reclamar algo propio? Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta, sus voces elevándose detrás de mí en un coro familiar de culpa y manipulación. No podía escuchar una palabra más. Mi auto se sentía como un santuario mientras me deslizaba detrás del volante, mis manos temblando ligeramente mientras arrancaba el motor. Sentada sola en mi apartamento más tarde esa noche, los recuerdos comenzaron a inundarme, cada uno más nítido y claro que antes. La Navidad de 1999 se reproducía detrás de mis ojos cerrados, el chillido encantado de Marina mientras desenvolvía su costosa muñeca American Girl, mientras yo sostenía mi versión de imitación, tratando de creer la insistencia de mamá de que se ven exactamente iguales. Pero no se veían igual. Nunca lo hicieron. Nuestros cumpleaños 16 parpadeaban en mi mente como escenas de una película vieja. El Volkswagen Beetle nuevo de Marina, completo con ese gran moño rojo encima, mientras yo recibía el viejo Honda de papá con 150.000 millas y una tendencia a descomponerse. «Construye carácter», había dicho papá, como si el carácter fuera algo que solo yo necesitaba desarrollar. La graduación de la preparatoria, la fiesta con servicio de banquete de Marina en el patio trasero, con un DJ contratado y decoraciones personalizadas que debieron costar una fortuna. La mía fue una tranquila cena familiar porque teníamos demasiados gastos ese mes. Qué curioso como esos gastos siempre parecían acumularse alrededor de mis hitos. Los años universitarios flotaban por mis pensamientos como hojas de otoño. Marina asistió a la universidad de sus sueños con nuestros padres cubriendo todos los gastos, matrícula, alojamiento y comida, incluso una generosa mensualidad. Mientras tanto, yo pasé mi último año de preparatoria solicitando cada beca que pude encontrar, quedándome despierta hasta tarde para mantener mi promedio perfecto, sabiendo que era mi única oportunidad de educación superior.
Y ahora, aquí estábamos. Después de años de favorecer a Marina, de darle todo mientras yo trabajaba por las obras, simplemente asumieron que podían comandear mi casa, la única cosa que había logrado completamente por mi cuenta. Habían planeado entregarle mi casa soñada a Marina, justo como le habían entregado todo lo demás. La realización se asentó sobre mí como una pesada manta. Esto no se trataba de la casa en absoluto. Se trataba de una vida de expectativas, de sacrificios asumidos, de que me dijeran que mi papel en la vida era apoyar la felicidad de mi hermana a costa de la mía. Estaba en medio de empacar mi cocina cuando el golpeteo agresivo comenzó en la puerta de mi apartamento. La taza de café que estaba envolviendo en periódico se me resbaló de las manos, pero afortunadamente aterrizó en una pila de papel de empaque. Cada golpe atronador resonaba a través de mi apartamento como una acusación. «Catalina, abre esta puerta ahora mismo», retumbó la voz de mi padre a través de la madera. «Sabemos que estás ahí». Me congelé, el plástico de burbujas todavía en la mano, sintiéndome como esa niña pequeña otra vez, la que siempre tenía que hacerse más pequeña, más silenciosa, menos exigente. Pero ya no era esa niña. La mujer en la que me había convertido tenía una voz, y era hora de usarla. «Váyanse», grité en respuesta, sorprendida por la fuerza en mi propia voz. «No voy a discutir esto más». «No te atrevas a hablarnos así». El puño de papá hizo que la puerta se estremeciera en su marco, cada impacto haciéndome estremecer. «Te criamos mejor que esto». Mis manos temblaban mientras tomaba mi teléfono, pero mi voz se mantuvo firme. «Si no se van ahora mismo, voy a llamar a la policía». «Lo digo en serio». Abrí el teclado, presionando los números deliberadamente, asegurándome de que pudieran escuchar cada pitido. «Estoy marcando ahora mismo». «Tú, malagradecida». La maldición de papá fue interrumpida por la brusca inhalación de mamá. «Nos iremos». La voz de mamá se había vuelto fría como el hielo, ese tono especial que reservaba para sus decepciones más profundas. «Pero esto no ha terminado, Catalina. Estás cometiendo un terrible error». Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, cada paso como un martillo en mi corazón. Luego me deslicé por la pared, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado buscando libertad. Pensé que ese sería el final. Me equivoqué. Me equivoqué tanto. El primer mensaje de Marina llegó una hora después, una foto de Luna y Mateo apretujados juntos en su litera compartida. «Mira qué poco espacio tienen», decía el pie de foto. «Luna ni siquiera puede tener un escritorio para hacer la tarea». No respondí. Siguió otra foto, la cuna de Milito encajada en la esquina del dormitorio de Marina y Fernando. «Se despierta cada vez que venimos a la cama. Esto no es justo para él». Cuando continué ignorándola, los mensajes de Marina se volvieron desagradables. Comenzaron a llegar a todas horas, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana. Cada uno una nueva variación sobre un viejo tema. «Siempre fuiste la menos favorita de papá. Mamá llora hasta dormirse por tu culpa. Espero que estés feliz sola en esa casa grande mientras tus sobrinos y tus sobrinos sufren». Bloqueé su número. Luego su Facebook. Luego su Instagram. Pero siguió encontrando nuevas formas de alcanzarme, creando nuevas cuentas, usando el teléfono de Fernando, incluso configurando direcciones de correo electrónico falsas. Era como ver finalmente romperse la máscara de mi dulce y perfecta hermana, revelando el núcleo con derecho que siempre había estado ahí, escondido bajo su sonrisa de hija dorada. Luego las llamadas telefónicas comenzaron a llegar desde otras direcciones, como ondas en un estanque de culpa extendiéndose hacia afuera. Primero fue la tía Soledad, su voz goteando preocupación azucarada. «Catalina, mi amor, acabo de enterarme de lo que está pasando con tu hermana. ¿Seguramente puedes encontrar en tu corazón ayudar a la familia?». Después fue el tío Ramón, su voz áspera llevando esa misma suposición con derecho que había escuchado toda mi vida. «Niña, necesitas pensar en lo que realmente importa aquí. La familia viene primero». Incluso la mejor amiga de mi madre, Lucía, se sintió con derecho a opinar. «Tu madre está devastada. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?». La joya de la corona llegó cuando mi antigua maestra de preparatoria, la señora Pérez, a quien mi madre seguía viendo en la iglesia, llamó. «Catalina, siempre pensé que eras una estudiante tan amable. Estoy tan decepcionada de escuchar sobre esta situación con tu hermana».
Todos cantaban del mismo himnario, sus voces un coro de culpa y manipulación. Era egoísta, desalmada, cruel. Debería renunciar a mi casa, mis sueños, mi independencia para resolver los problemas de mi hermana. Ninguno de ellos parecía cuestionar porque la situación de vivienda de Marina era de alguna manera mi responsabilidad. Ninguno de ellos preguntó por qué mis padres, que siempre habían logrado encontrar dinero para las necesidades de Marina, no podían ayudarla ahora. Después de 2 semanas de acoso constante, tuve suficiente. Fui a mi compañía de telefonía móvil y cambié mi número, dándoselo solo a mi lugar de trabajo y a un puñado de amigos de confianza que no habían tomado partido en este lío. El día de la mudanza fue maravillosamente tranquilo. Contraté una compañía de mudanzas que nunca había usado antes, asegurándome de que no hubiera forma de que mi familia rastreara la dirección a través de servicios locales familiares. Los de la mudanza fueron eficientes y profesionales, y al atardecer, estaba parada en mi nueva sala de estar, rodeada de cajas y posibilidades. Esa primera noche en mi cabaña, me senté en mi porche con una taza de té, escuchando los grillos y viendo salir las estrellas. Sin ruido de tráfico, sin sirenas, sin drama familiar, solo paz. Sentí que algo dentro de mí finalmente se relajaba, una tensión que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba durante años. Por supuesto, todavía ocasionalmente veía sus publicaciones en redes sociales. Las actualizaciones pasivo-agresivas de Marina sobre la traición familiar y hermanas egoístas. Las publicaciones veladamente críticas de mamá sobre hijos malagradecidos y deber familiar. Los comentarios de parientes y amigos de la familia, todos tomando su lado sin conocer la historia completa. Pero aquí está la cosa, nada de eso me molestaba más. Sus palabras no podían tocarme en mi nuevo santuario. Transformé la segunda habitación en una oficina en casa, configurando mis monitores para mirar hacia la ventana donde podía ver pájaros visitar el comedero que había instalado. Los canteros elevados de la dueña anterior ahora rebosaban de hierbas y verduras, mi primer intento de jardinería resultando sorprendentemente exitoso. El invernadero se convirtió en mi proyecto de fin de semana, llenándose lentamente de plantas que hacían que el espacio se sintiera vivo y vibrante. La vida tomó un ritmo diferente aquí. Mi productividad laboral realmente mejoró sin las constantes interrupciones familiares. Mi jefe lo notó y me dio más responsabilidad junto con un aumento. Comencé a tomar cursos en línea sobre estrategia de inversión, expandiendo mi experiencia sin que nadie me dijera que estaba perdiendo el tiempo o que debería estar concentrándome en encontrar un esposo en su lugar. Claro, había momentos en que extrañaba la idea de familia, no la realidad de mi familia, sino el sueño de lo que una familia solidaria podría ser. Esos momentos generalmente pasaban rápidamente cuando recordaba la paz que había ganado a cambio. Hice nuevos amigos en el área, otros profesionales que trabajaban de forma remota, un grupo local de jardinería que se reunía mensualmente, vecinos que respetaban los límites y no se sentían con derecho a mi espacio o tiempo. Ninguno de ellos conocía mi historia familiar, y lo prefería así. Me conocían como soy, no como la persona que mi familia trató de obligarme a ser. A veces, en tardes tranquilas cuando el sol pinta mi solario en tonos de oro y rosa, pienso en lo lejos que he llegado. Lo gracioso es que probablemente estoy siendo más fiel a los sueños originales de mis padres para sus hijas que Marina. Nos criaron para ser mujeres independientes y exitosas, solo que nunca esperaron que yo fuera la que realmente lo lograra. Y ciertamente nunca esperaron que fuera independiente de ellos también. He aprendido que la familia no se trata solo de sangre y obligación. A veces se trata de las elecciones que hacemos, los límites que establecemos y el coraje de defender nuestros propios sueños. A veces la mejor familia que puedes tener eres tú misma, al menos hasta que elijas agregar a ella en tus propios términos, en tu propio tiempo, a tu manera. Y eso es más que suficiente para mí. A veces, cuando estoy cuidando mi jardín o viendo el amanecer desde mi porche, pienso en esa niña asustada que siempre creyó que tenía que hacerse más pequeña para hacer espacio para otros. Desearía poder decirle que un día encontraría la fuerza para pararse erguida, para reclamar su espacio, para construir una vida que le queda perfectamente sin disculpas. Pero tal vez ella siempre lo supo, tal vez por eso ahorró tan cuidadosamente, planeó tan meticulosamente, trabajó tan duro. Al final, esta no es solo una historia sobre una casa. Es sobre aprender que está bien ponerte primero a veces, sobre entender que el amor no debería requerir que te hagas más pequeña, y sobre descubrir que la familia más importante podría ser justo la que creas para ti misma, incluso si esa familia es solo tú, una acogedora cabaña y la paz que viene de finalmente ser fiel a quien eres.
Si esta historia resuena contigo, deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. A veces la cosa más valiente que podemos hacer es elegir nuestro propio camino, incluso cuando aquellos que amamos no lo entienden, porque encontrar la paz a menudo significa construir la vida que es fiel a quienes somos, no a quienes otros esperan que seamos. Y no olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y el coraje que se necesita para enfrentarlos.